ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar, él por mí gustó la hiel. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que el pecado me quitó, aliviando mi dolor. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, ¿cómo puedes tanto amar? Yo, Señor, me rindo a ti. Hazme pues mi amor mostrar. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. El tema de hoy es una continuación de, como ya le dije, del tema de la semana pasada que se llamaba Babilonia Adventista del Séptimo Día. Hoy es la parte 3. Parte 3 porque yo lo dividí en dos partes, la primera parte que hicimos aquí, porque le agregué mucho material que usted tiene que escuchar, usted tiene que ver. Yo creo que el Señor me mostró muchas cosas y el tema está corriendo, hermano, y ya está causando ciertos estragos. Pero bueno, Dios es que sabe. Yo hago el trabajo aquí y los resultados se los dejo al Señor. Babilonia Adventista del octavo día, parte 3, adorando a nuestro Dios, Jesús el mentiroso. Este es el tema de hoy. La semana pasada dijimos que era Babilonia Adventista del séptimo día, ¿verdad? Cruce el séptimo, Señor. Tache el séptimo día, porque ahora es Babilonia Adventista del octavo día. Y ya yo le había mencionado a ustedes, le había recomendado ver los temas y tome apuntes cuando estemos aquí. Cada vez que yo le diga a usted, mire, váyase a tal tema. De hecho, hoy vamos a dar mucho contenido que ya está en otros temas. Una hermana, hace unos días atrás, me dijo que estaba en la iglesia y que se estaba predicando un sermón totalmente abominable y manipulando las mentes, ¿verdad? Y ella me dijo, yo me sentí incapaz, me siento tan mal porque me sentí incapaz de poder defender. Yo sé que estaba mal lo que estaba diciendo, pero no me sentía capaz de defenderlo ¿verdad? Porque a veces se pisotea el nombre de Dios. Miren, yo se lo he dicho a ustedes tantas veces aquí, que nosotros tenemos que aprender a defender lo que creemos. Mire, la adventista, por ejemplo, no sabe defender el sábado. El sábado es el día del Señor. Pero saben que por allá hay mucha gente por allá afuera que están en el error, que conocen su error, pero saben defender su error. ¿Me doy a entender? Están en el error, pero están mejor preparados en su error que muchos de nosotros en la verdad. ¿Y qué pasa? Ellos terminan confundiendo a lo que está en la verdad. Hay muchos adventistas confundidos con el asunto del Espíritu Santo. Y usted lo sabe, Ada, que hemos tenido algunas batallas por aquí sobre ese asunto, con el asunto de la Trinidad, ¿verdad?
Porque la Trinidad, que es un invento católico. Sí, la palabra Trinidad, eso es católico. Entonces ya ahí de una vez dejan de creer en el Espíritu Santo, no entendiendo el contexto correcto. La palabra Trinidad sí es católica, pero la Biblia me enseña la palabra divinidad, y esta está compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces está viendo la falta de estudio, la falta de preparación, pero viene alguien con esas teorías raras, pues verdad, y ya están la gente confundida. Falta de preparación. Una vez yo fui a New Jersey el año pasado. Esta misma hermana tiene una prima y está en una iglesia en New Jersey que tienen al Dios mujer en esa iglesia. Y ellos usaron la Biblia para llegar ahí, hermano, porque yo fui ahí y me dieron un estudio bíblico de cómo eso estaba en la Biblia. Y yo quiero que usted vea lo llena que está esa iglesia, de jóvenes, mayormente, muchos jóvenes, llena, y lo organizada, hermano, el diablo es astuto, bien organizada. Una hermana me estaba diciendo hace unas 2 o 3 semanas atrás, no, porque que ella va con los testigos de Jehová, porque, wow, es que es el orden que hay. El diablo es astuto, esa gente está llenos de herejías. Y probablemente sí, es probable que sean de los más organizados entre los cristianos que hay, aunque ellos, yo no sé si ellos mismos se llaman cristianos, porque el asunto es que siempre vienen diciendo que son cristianos, que defienden la palabra de Dios, que siguen a Cristo, hermano, pero cuando usted lo empieza a coadyuvar con sus herejías que ellos tienen, de ahí rápido empiezan a negar a Cristo. Lo usan a Cristo es como carnada para atraer más gente, porque sabemos que entendemos que es la fe cristiana, pero ellos no. Los testigos de Jehová no creen en Cristo. Ellos dicen que Cristo es un Dios, no que Cristo es Dios. Y búscate el tema, Jesús, Dios Todopoderoso, el gran error de los testigos de Jehová. Está ahí también en cristoverdad.com. Babilonia Adventista del octavo día. Parte 3, bueno, cambió de séptimo a octavo, pero le dejé la parte 3. Ya cubrimos las 2 partes. Y si tú estás escuchando esto en vivo, cuando termines te recomiendo que escuches las primeras 2 partes. Y si tú estás escuchando esto por primera vez, hoy, y cuando digo hoy en el futuro, porque el tema quedará grabado, una persona que no lo escuchó en el aire, no sé cuál la computadora le va a tirar primero, si la parte 1, la parte 2 o la parte 3. Si abriste cualquiera de las partes, puedes verlo, pero yo te recomiendo que las veas en secuencia, porque se conectan la parte 1, la parte 2 y la parte 3. Y este tema es como para cerrar, hermana, en el sentido de que después de aquí, ya es que prácticamente ya casi no hay nada que decir. Una cosita aquí, una cosita allá. Es como llegando a un ciclo, completando el ciclo, como que ya se ha dicho todo. Y después de aquí, si tú estás confundido, ya eso es asunto, ora mucho al Señor. Porque vamos a hablar, hablamos claro la otra vez, y cuando veas la parte 2, como ya le dije, está llena de contenido que ustedes no escucharon en el aire. ¿Ok? Lleno de contenido que ustedes no escucharon. Y cuando lo veas y cuando termine esto hoy, te vas a dar cuenta que está claro. Así que ten cristoverdad.com abierto, porque vamos a navegar bastante. Y como le contaba a lo de la hermana, que ella se sentía que no podía defender, entonces yo le estoy diciendo, lo principal que usted tiene que saber, amigo que está escuchando, hermano que está escuchando, hay un tema que usted tiene que estudiar más que cualquier otro tema en toda la Biblia. Y es el tema más importante en toda la Biblia, que es el tema del sacerdocio de Dios. Y Dios tiene un carácter, y el carácter de Dios es reflejado en su ley, o sea, la ley de Dios. El sacerdocio y la ley de Dios usted no puede desconectarlo. Usted tiene que entender los roles que Dios ha establecido, ¿ok? Y que Dios es supremo, y que Él es la cabeza, y que Él tiene una iglesia que es una mujer, y Dios no voy a decir que Dios es hombre, pero se presenta como varón, y es varón. Ahí en Andrews University se está enseñando que Dios es mujer, ¿ok? Y ya yo lo he comprobado aquí en la línea, hermana, no sé si usted se recordará, cuando tuvimos la campaña la vez aquella, por una semana, yo estaba dando esa noticia,
porque a manera Sí. personal eso le metieron en la cabeza a la que en ese entonces todavía era mi esposa, porque ella está estudiando ahí en Andrews University, y ella me sugirió que no sabemos si él es, no me lo dijo pero me dijo, no sabemos si es mujer. Oye, ya cuando usted pone a Dios en duda, ¿ok? Si Dios es varón o si Dios es mujer, ya usted está afirmando lo contrario, porque eso es lo que quiere Satanás, que poner dudas. Y bueno, ya que me llega a la mente, Isaías 54:5, y esa misma vez en esa campaña hablamos de eso. Yo le dije que Dios es varón. Yo soy varón, hermano. Dios es varón. ¿Ok? Mira lo que dice Isaías 54:5. ¿Ok? Isaías 54:5. Déjenme proyectarlo aquí para que los amigos lo puedan ver. En cristoverdad.com. Oiga lo que dice. Esto lo dice Jehová el Padre. Porque tu marido es tu hacedor. ¿Usted conoce a un marido que sea mujer? No, ¿verdad? A menos que con las distorsiones que hay en la sociedad, pero usted y yo somos cristianos. Porque ¿y quién está hablando? Está hablando Jehová a través del profeta Isaías. Y está hablando en primera persona. O sea que no es Isaías que está hablando. Isaías está hablando en primera persona como Dios. Y ese es el asunto. Estaba viendo yo ayer en un foro por ahí. Porque los adventistas son malísimos defendiendo lo que conocen, como yo le dije. Se fueron de ser, entre comillas, la iglesia del libro a la iglesia sin libro, o que nunca ha visto un libro en su vida. Uno no es, porque siempre está el debate de que si, porque los evangélicos que tienen sus errores, ellos vienen y atacan, por ejemplo, la figura de Elena G. de White. Y muchos adventistas que vienen de que a defender, no, pero para nosotros, nosotros no decimos que lo que Elena White dijo es ley, sí, ella es una que nos da consejos, ¿cómo que no es ley lo que dijo Elena White? Lo que dijo Elena White es ley porque no lo dijo ella. Fue inspirada por Dios. Fue inspirada por Dios o no fue inspirada por Dios. Y muchos no creen. Y le estuve preguntando a una hermana que estuvo aquí en mi casa en estos días, que la quiero mucho. Y bueno, yo estoy orando que ella pueda entender. Ella no cree en Elena White. Y no quiere creer, pero nunca ha leído un libro. Entonces me dice, no, porque yo le dije, ¿y tú crees en Pablo? ¿Y tú crees en Isaías? ¿Y tú crees en Pedro? Sí, pero eso está en la Biblia. Pero hubo un punto que yo no lo conecté ahí, que quizá en algún momento hablé con ella después, que me llegó a la mente, ¿verdad? Pero yo le hice un par de preguntas. Yo le dije, ¿cuál es la marca de la bestia? Me dice, la adoración dominical. Yo le digo, ¿y cómo tú sabes eso? Y ahí tartamudearon, hermano. Porque, hermano, eso le fue revelado a Elena G. de White. Ninguna iglesia evangélica dominical que anda por ahí ha llegado a esa conclusión hasta el día de hoy. Que la marca de la bestia es la adoración dominical. No hay una sola denominación, hermano. No hay una sola denominación que reconoce la adoración dominical como la marca de la bestia. Y mire que hay muchas denominaciones que ahora son bautistas del séptimo día, pentecostales del séptimo día. Hay varias denominaciones que guardan el sábado, pero yo no he escuchado una que reconozca, a menos que esté estudiando los escritos de Elena G. de White, porque hay denominaciones que están estudiando los escritos de Elena G. de White. Y ahí en la edición de... yo hice un tema en estos días que lo subí. Era un tema bien viejo, de los primeros que yo tenía, pero que nunca lo había editado. Y para ayudar a esta hermana tenía que ver con eso, lo edité y lo subí. Se llama El trago amargo, rechazando la profecía, Elena White y la Biblia. Entonces, ¿está Elena White en la Biblia? Yo pregunto. Porque me dicen, no, que Pablo, pero Pablo está en la Biblia. Entonces, yo hago la pregunta a tú que estás en la línea, que no crees en Elena White, tú que puedas estar escuchando en cualquier lugar en el tiempo. La iglesia adventista está en la Biblia, y estoy hablando particularmente corporativamente hablando. Sabemos que es un movimiento, pero como ellos creen que esa es la iglesia y que está en la Biblia,
Si tú dices que sí, pues entonces tú tienes que decir que Elena White está en la Biblia. Porque la iglesia adventista no está nombrada en la Biblia por nombre. Es como le estaba yo explicando a un amigo mío, anciano, bien amigo mío, que lo estimo mucho. Yo le dije, mira, Babilonia, el asunto de Babilonia no es porque los adventistas se ofenden cuando le llaman a la iglesia Babilonia. Tú puedes decir que ellos matan niños, ellos no tienen gran problema. Dicen, oh no, la iglesia no es perfecta. Que hay violadores, oh, la iglesia no es perfecta. Que hay homosexuales, que la iglesia no es perfecta. No, que es tal iglesia. Ellos como que no dan mucha resistencia o te dicen no critique a la iglesia de Dios y esas cosas. Pero cuando tú mencionas esas palabritas, Babilonia, es como que como yo no sé, es como que le llamaran al mismo enemigo en persona, por no mencionar el nombre que usan en mi país. ¿Usted entiende? Eso sí yo no le acepta que le llamen Babilonia. Y yo le dije a este hermano, yo le dije, mira, el asunto de Babilonia, la iglesia católica, que es llamada Babilonia y la Gran Ramera también, no es Babilonia por el nombre. Lo que hace Babilonia una iglesia no es el nombre, porque la iglesia católica no está nombrada en la Biblia por nombre. Lo que está es la característica, y una vez tú ves esas características que estaban en la Babilonia antigua, ¿verdad? En la Babilonia antigua, y tú la ves en esta iglesia, entonces, pues esa es Babilonia. Por las características, porque Dios deja características, por eso Dios no dejó nombre de una iglesia. Miguel conectó ese punto y me estaba diciendo ayer, yo creo que por eso porque Dios no dejó un nombre, porque iban a hacer este tipo de cosas. Ayer me dijo alguien que estaba teniendo un debate con Miguel en uno de los foros por ahí, que él dijo que si el que no reclame el nombre adventista del séptimo día, aunque vengan las persecuciones, no se salvará. En otras palabras, si tú no eres adventista del séptimo día corporativamente, si tú no estás ahí adentro, tú te vas a perder. Wow, pues como el diablo engaña a la gente. O sea que es la iglesia que salva, no Cristo. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Tú estás escuchando? No hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, la salvación es Cristo. Entonces, así como tú identificas a la iglesia adventista, o mejor dicho, ahora voy a hablar del movimiento adventista, y ese tema que te dije, Trago Amargo, rechazando la profecía, Elena White y la Biblia, habla de la historia del adventismo y el levantamiento de Elena White como profeta. Es un tema bien simple, en realidad, hablo un poco de la profecía, no me meto muy profundo, sino voy a los punticos necesarios. Y te enseño cómo las piedras se están hablando, ya que, comillas, el pueblo de Dios no quiere hablar. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor. El Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer dejada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a mujer hermosa es repudiada, dijo el Dios tuyo. Eso lo dijo Dios, Jehová, el Padre. Eso lo dijo el Padre, dijo, porque tu marido es tu hacedor, o sea, yo soy tu hacedor, y se llama el marido. Entonces, como en Andrew University ponen a los estudiantes a dudar si Dios tiene una figura masculina. Me dijo lo mismo, esa fue mi ex esposa, ya estoy contando esto claro, para que vean que yo conozco el tema, porque que yo tengo información desde adentro, que me dijo lo mismo del Espíritu Santo y una semana después me dice lo mismo del Padre, que no sabemos si hombre, satánicos, esos son doctrinas de demonios. Y hay un profesor que se llama Richard David y está en uno de los temas sobre la santificación que yo hice aquí en esta semana. No lo voy a abundar en eso, está creo que en el tercer tema que se llama ¿Quién está por Jehová? O el segundo o el primero, está ahí en cristovela.com, sección de videos. Y este señor dice que, hablando de la ordenación de la mujer, porque él es un feminista, ya alguien me lo dijo que fue alumno de él, me dijo, no, ese señor, todo el mundo lo conoce, que él es un feminista, que el problema de la ordenación tiene que ver
con la imagen de Dios. An issue that comes up regarding the role of women in ministry has to do with the image of God. Back in Genesis chapter 1. Is it only men that are made in the image of God? So as we have leaders in the New Testament, if it's only men, are men able to adequately represent the image of God in terms of their leadership in the church? And I look back at Genesis 1 when God creates, it says God created, verse 27, God created man in his image, but the word here is Adam, which doesn't mean male, it means human. It's the generic term for human. So God created humanity in his own image. In the image of God, he created him, and then it defines that. Male and female, he created them. So what does it mean to be made in the image of God? Part of the image of God is the gender of male and female together. And so if we are going to have pastors, leaders who are representing God as the image of God, the image bearers of God, it would seem only appropriate that we have the full image of God represented, which involves both male and female. Both male and female were given dominion over the earth. They were both said to fill the earth. They were both said, be fruitful and multiply. They were egalitarianly treated as equals, both the rulers of this earth, and equally bearing the image of God. Y que Génesis 1:27 dice que fuimos creados varón y hembra a imagen de Dios. Y entonces dice, si fuimos creados varón y hembra a imagen de Dios, pues la imagen de Dios completa debe ser mostrada en el liderazgo de la iglesia. En otras palabras, que Dios es un tipo, digamos, de transexual o de hermafrodita, que es como parte mujer, parte varón. Eso fue lo que dijo. Una distorsión, y aclaramos ese punto en ese tema. Entonces ya no voy a entrar ahí. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es tu nombre y tu redentor. El Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como mujer dejada y triste, o sea, de espíritu te llamó Jehová, y como mujer moza que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un pequeño momento te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias. Ahí está hablando claro que Dios tiene una mujer, y la mujer de Dios no es una coreana como en esa iglesia que le estaba contando, que tiene una mujer y anda caminando por ahí, hermano, hermana Ada, anda caminando una vieja por ahí, bien fea, por cierto, bien fea, y esa es que la esposa de Cristo, de carne y hueso, y ahí anda la gente adorándole, hermano. Okay. Oh, ¿cuánto trabajo tenemos tú y yo que hacer, que estamos aquí todavía para hacer la obra de Dios? Nosotros vamos a dar mucha cuenta por estar pasando esas horas y horas viendo novelas, viendo programas mundanos, en celebracioncita y todo esto y lo otro, y no haciendo la obra que tenemos que hacer, y no gimiendo por las almas que perecen por falta de sabiduría, por falta de conocimiento, mejor dicho. Porque falta de sabiduría es aquellos que tienen el síndrome del avestruz, del que hablamos la semana pasada. Y si tú no sabes qué es el síndrome del avestruz, mira los temas, Babilonia Adventista del séptimo día, parte 1 y parte 2, porque te conviene, porque tienes que ver mucho con tu salvación. Así que vamos a leer, eso fue, digamos, como una introducción. Vamos a leer una lectura bíblica para poner todo en contexto, ¿verdad? Y la tenemos, Mateo 7:20, y vamos a hablar hoy cómo reconocer al árbol. Cómo reconocer al árbol, ya sea bueno o sea malo. Usted tiene que saber. Y Jesús dijo, así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. Esa es la lectura bíblica para el día de hoy. Y de eso vamos a hablar bastante hoy día, de los frutos de un árbol. Ahora, vamos derechito nuevamente, como ya le dije que íbamos a navegar cristoverdad.com, así que yo voy a ir, porque tengo que cubrir algo que ya le mencioné allá la semana pasada, ¿verdad? Y algo que le mencioné la semana pasada, pero
hubo un detalle que quiero cubrir aquí. Vámonos a cristovela.com, hay una sección que se llama artículos y noticias, ¿verdad? Y yo me voy a la sección de artículos y voy a bajar hacia abajo y estoy buscando algo muy específico, un artículo específico. Deja ver si lo encuentro. Odio hacia los jóvenes. Aquí está. Odio hacia los jóvenes. Odio hacia los niños. Se llama Odio hacia los niños destruyendo la juventud adventista. Es un artículo que yo escribí basado en una noticia que salió, que ya la compartí la semana pasada por aquí. Y está muy interesante la foto, que la voy a copiar, pero porque vamos a hablar de algo. Yo no le voy a leer el artículo, pero le voy a leer rapidito el párrafo que le leí la vez aquella, la semana pasada, sobre este artículo. O sea, esta es la matutina de los jóvenes, devoción matutina para jóvenes, se llama Un Día Histórico, y vamos a leer la lección del 17 de mayo del 2017. Más que la lección, ahí está el artículo completo, la lección completa de ese día, así que tú la puedes leer. Yo no la voy a leer completa, pero yo voy a leer un solo el clímax de esa lección, ¿ok? Lo que dice ahí. ¿Okay? Así que déjenme agrandar para que ustedes puedan ver. Como yo le estaba diciendo, la hermana me dijo que ella se sentía impotente de que se esté pisoteando el nombre de Dios, la verdad, o se estén haciendo cosas y que ella no pueda defenderla. Entonces, por eso estamos haciendo esto en cristovela.com y te estamos enseñando a ti que estás en la línea y ya después que tú tengas ese conocimiento lo puedes pasar a otro, cómo defender la palabra de Dios. Ok, nosotros tenemos mucho material aquí que ya está escrito, que hay textos, que hay documentos, cosas que están sucediendo, que están documentadas. Tú nada más tienes que saber dónde está la información. Tú no tienes que acordarte completamente de la información. Yo muchas de estas cosas incluso ya hemos cubierto tanto material que ya se me hace difícil recordarme dónde está cada cosa, ¿verdad? Porque ya ha crecido. Antes me era fácil encontrar algo que ya yo había dicho. Ahora no es tan fácil porque ya tenemos mucho material, pero ya está organizado ahí en la página que ya yo sé dónde buscar. Y aquí, por ejemplo, el artículo yo estaba mirando hasta que había el nombre ahí me acordé, ¿verdad? Que se llama Odio hacia los jóvenes. Entonces, esta hermana me dice, yo no sé cómo defender la palabra de Dios. Entonces, aquí está, por ejemplo, aquí yo te estoy diciendo, la iglesia, la denominación, la corporación adventista, ellos se llaman que es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, que es la iglesia de Dios, que es el remanente de Dios. Y yo lo dije aquí, que no llames Babilonia a una iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Cuidado, no te vaya a caer fuego del cielo. Yo sería incapaz de hacer eso, de llamar Babilonia a una iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Ahora bien, ¿qué dice aquí? Así como un alcohólico no deja de serlo, incluso permaneciendo abstemio durante años, la atracción homosexual no es pecado en sí, sino que se condena la práctica homosexual. Así el Espíritu Santo da poder para permanecer sexualmente puro de acuerdo con los principios bíblicos, aun cuando se sientan deseos homosexuales. En otras palabras, que el Espíritu Santo me da poder para yo permanecer, que yo tener deseos homosexuales contra otro hombre por otro hombre, eso no es pecado, dicen aquí, la atracción homosexual, porque eso está en la mente, eso no es pecado, y yo puedo mirar a un hombre y codiciarlo, y quién sabe qué pensamientos Dios tenga. Porque ellos dicen, lo que ellos llaman la práctica es un hombre acostado en la cama con otro hombre. Y hermano, como le dije la otra vez, este es un tema, se me ocurrió ayer, quizás hacer unos temas. La palabra de Dios es la misma para todos. ¿Ok? Porque siempre alguien me estaba diciendo en estos días, no, que no, porque hay que darle su leche. De hecho, la hermana Guay dijo que es muy tarde en el día para seguir alimentando con leche. Pero hay que entender también las edades. ¿Ok? Pero hay que dar el mismo mensaje.
que no se le puede hablar la verdad de una vez a la gente. Mire, hermano, yo estoy teniendo un par de estudios bíblicos los sábados con personas que no tienen mucho conocimiento. Y lo mismo que yo le estoy predicando a usted, lo estoy predicando a ellos. Y están entendiendo. ¿Ok? Y obviamente hacen sus preguntas y esas cosas. Y ellos están entendiendo, ¿no? A la gente si el diablo está hablando claro, porque usted y yo no tenemos que hablar claro. Yo no entiendo esto. La gente ahí en el mundo hace toda clase de barbaridades. Y cuando llegan a las iglesias los quieren tratar como inútiles. Como bebés que no se les puede dar y que son muy sensitivos. No, la gente anda por ahí haciendo diabluras y haciendo todo tipo de cosas. Pues cuando lleguen allá adentro, háblenle claro. No se debe pecar. No, tienen que dejar el cigarrillo. No, miren, ya las joyas hay que dejarlas. La Biblia lo condena. En la ropa, hermanita, que la falda sea un poco más larga, mínimo debajo de la rodilla, tampoco tan ajustada. Todo ese maquillaje. Caballero, usted también en la ropa, como usted se viste, cuidado. Usted no está ahí para estar enseñando músculo. Porque así como una mujer puede hacer a un hombre pecar, un hombre puede hacer pecar a una mujer también. Es lo mismo. Pero aquí dice que la atracción homosexual no es pecado. Pero, ¿por qué yo traje eso? Porque ya yo hablé de eso la semana pasada. Primeramente, eso es una mentira. La atracción, Primera de Corintios, bueno, y el texto lo vamos a cubrir ahí, porque vamos a llegar ahí. Porque vamos a usar el mismo texto bíblico que también habla aquí. Pero aquí dice, como un alcohólico no deja de serlo, incluso permaneciendo abstemio durante años. O sea, que un alcohólico nunca deja de ser alcohólico. Entonces, lo que te está diciendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día aquí, la corporación, que si tú eres una persona que está lidiando con problemas de alcohol, tú te vas a perder. Que tú nunca te vas a salvar. Porque ellos dicen que tú nunca dejas de ser alcohólico. ¿Y qué dice la palabra de Dios con respecto a eso? Bueno, vámonos al libro de Primera de Corintios 6, 9 al 11. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Esto lo escribió el apóstol Pablo. Y dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Allá decía en la matutina que, aquí lo otra vez dice, que la atracción homosexual no es pecado en sí, sino la práctica. Como yo dije, lo que ellos definen en su distorsión como práctica es un hombre en la cama con otra. Y eso es cierto. Pero lo que lleva a un hombre a la cama con otro hombre es la atracción que tiene a ese hombre. Lo que lleva a un hombre a la cama con otra mujer, con una mujer, o sea, de la forma correcta, en una relación lícita y casado. ¿Ok? Porque ya cometería el pecado de fornicación. Pero que mantengámonos ahí en el término de un matrimonio. Lo que lleva a un hombre a enamorarse de una mujer y eventualmente casarse y tener relaciones sexuales con su mujer, algo bendecido por el Señor, aprobado por el Señor. Y tan aprobado que si no fuera de esa manera, la raza humana se hubiese extinguido. Porque fue la única forma que Dios nos dejó para que se procree la raza. Para hacerlo más cerca a lo que es Dios, que es procrear. Dios es creador, nosotros somos procreadores. Un don, un regalo que Dios nos dejó. Tanto al hombre como a la mujer, en unión los dos. El hombre no puede hacerlo solo, la mujer no puede hacerlo solo. ¿Ok? Pero los afeminados, eso es una atracción sexual. Eso está en la mente. Eso, en otras palabras, eso es una orientación. Y digo orientación porque eso es en el documento oficial, ahí mismo CristoVerdad.com, sección de documentos. Ya no lo voy a leer porque ya lo cubrí bastante. Sección de documentos, hay un documento que se llama comprensión de la homosexualidad. Es un documento que usted tiene que leerlo, aunque usted no sea adventista. Tiene que leerlo, porque lo que sucede es
como yo hice un tema que hice por ahí en inglés, este movimiento homosexual es el mismo movimiento en todas las denominaciones. Y de hecho son las mismas personas que están promoviendo el movimiento y se están moviendo de iglesia en iglesia. Y en otras palabras, están trayendo las mismas mentiras, las mismas técnicas. O sea, si yo estoy presentando, ahí hacemos un estudio y un análisis de esos documentos, de 3 documentos que la iglesia ha tirado, donde ha declarado que la homosexualidad no es pecado, no es un acto de pecado. Dice que la atracción homosexual no es un acto de pecado, y aquí dice la atracción homosexual no es pecado en sí. Te están diciendo lo mismo. En otras palabras, ese documento lo tiraron en el 2015 y aquí vemos cómo lo están poniendo en práctica. La homosexualidad ha sido legalizada en la iglesia adventista corporativa, y ya ellos lo que están ahora es ya aplicándolo. ¿Ok? ¿Y cómo ellos lo están haciendo? De una forma muy sutil, lavando las mentes poco a poco. Ahora ya la gente cree que los afeminados, que la atracción homosexual no es pecado, porque lo dice la iglesia adventista. Mira, buen impío que estás escuchando, que tú crees eso. No es lo que diga la iglesia del diablo, es lo que diga Dios. Es lo que diga Dios. Lo que diga Dios. Alguien me escribe ayer, David Gates dijo que no hay que dejar la iglesia. ¿Qué más quieren escuchar? ¿Qué te parece escuchar la voz de Dios y no escuchar la voz de un hombre? Ese es el problema, que la gente tiene comezón y lo que quiere es escuchar la voz del hombre. ¿Quién es David Gates? Un hombre que anda en el limbo en estos tiempos. Un hombre que anda en el limbo en estos tiempos. Como lo anda Esteban Bohr. Y mire, en la edición le agregué un audio de Esteban Bohr. Que Esteban Bohr dice que los movimientos ecuménicos que la iglesia está envuelto y que de las Naciones Unidas, que Esteban Bohr, que la iglesia es lo que anda predicándoles, cuando vemos que se están cambiando las doctrinas. Y vamos a hablar aquí, porque estamos hablando de Babilonia Adventista del 8º día. Y yo se lo mencioné a ustedes, que buscaran el tema Educando a los Hijos del Diablo, donde hablamos, fue la primera vez que hablamos de eso, donde descubrimos esto. ¿Ok? Y se lo voy a traer, de hecho, le voy a traer esa parte aquí de ese tema. Y el tema ecumenismo de sangre, hablamos de la iglesia adventista del 8º día. Pero como yo quería poner esto centralizado todo en un tema, también se lo voy a traer aquí, pero aún así les recomiendo que vean esos temas, porque no me voy a poder expandir tanto. Aquí dice bueno, volviendo al texto de 1 Corintios 6, dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No es rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Mire, pecado, lo pone aparte, ni los que se echan con varones. La iglesia dice que nada más la práctica es condenada, que es pecado. Y aquí la Biblia lo presenta a los dos. Lo presenta a los dos. Y es que son cosas diferentes, pero que son conectadas. Tú no la puedes desligar. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Ok? Ni los que se echan con varones. O sea, orientación y práctica. Una vez más, tú no te acuestas con una mujer sin que antes haya algo en tu mente que te guste esa mujer, que te atraiga esa mujer. Eso es la orientación. Y la iglesia adventista dice que la orientación no es pecado. Está ahí en el documento analizado. Documento original, y está ahí lado a lado, en inglés y español, con la traducción, y en inglés por si quiere leerlo en inglés. Y todos los enlaces oficiales, para que tú veas que eso no es que está en cristoverdad.com y yo escribí eso y lo puse ahí. No. Eso lo saco yo de las páginas de la iglesia adventista y de los diferentes medios que ellos tienen. Y hoy vamos a analizar un documento muy interesante que yo me topé hace 2 o 3 días atrás. Entonces, pero ellos dicen que un borracho nunca deja de serlo. Un alcohólico y un borracho es lo mismo. ¿Ok? Que un borracho nunca deja de ser borracho, es lo que te están diciendo. ¿Ok? Así un alcohólico no deja de serlo, incluso permaneciendo abstemio durante años. La atracción homosexual no es pecado en sí. O sea, lo que te están diciendo, que tú naciste con eso,
siendo homosexual, porque eso es lo que te están diciendo, y de hecho ellos lo dicen abiertamente que es heredada. ¿Ok? Lo dicen. Dicen que no sabemos si es heredada o adquirida porque la Biblia no lo especifica. Claro que si la Biblia dice no te echarás varón como con mujer, es porque no puede ser heredada. Porque Dios no es un Dios de confusión. Pero dicen que un alcohólico nunca deja de serlo. Pero ¿qué dice la Biblia? Oye lo que dice la Biblia. Oye, si tú eres alcohólico, sal de la iglesia adventista del séptimo día. Si tú eres un alcohólico y tú estás teniendo esa batalla y tú quieres liberación, sal de la iglesia adventista del séptimo día porque te vas a perder. Bueno, eso es lo que ellos están escribiendo aquí. Porque ¿qué dice la Biblia? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. ¿Ok? Escucha eso. Ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La Biblia dice que los alcohólicos, porque la palabra alcohólico no existía en la Biblia, es la palabra borracho. Nosotros tenemos una palabra más moderna, es lo mismo. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y si tú estás teniendo problemas con el alcohol, en esa condición tú no vas a heredar el reino de Dios. Sí, es una condena a esta práctica, pero hay poder. Pero la iglesia dice que los borrachos nunca van a dejar de ser borrachos. Y si eso es verdad lo que ellos dicen, quiere decir que ningún borracho A se ha salvado en la historia y B mucho menos se va a salvar. ¿Ok? Así que un alcohólico no deja de serlo, incluso permaneciendo abstemio. O sea, aún si tú dejas de tomar, dice que tú sigues siendo alcohólico, borracho, o sea que tú nunca vas a ganar victoria. Solo dice ellos. Sin embargo, mira lo que dice, y si tú eres un borracho, no le hagas caso a esos hijos del diablo, a esos hijos del demonio. Si tú eres un homosexual, no le hagas caso a ellos. Tú no vas a ir para el cielo en ese pecado, no te vistas que no vas, ni siendo ladrón, ni siendo adúltero. No estamos señalando un pecado privilegiado sobre otro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la iglesia adventista no anda diciendo que los ladrones van para el cielo. La corporación adventista no anda diciendo que los adúlteros, aunque, muy interesante, una lección que leí, no recuerdo ya, hace unas semanas atrás, una de las lecciones de escuela sabática decía que echemos la paja en el ojo nuestro, la viga en el ojo nuestro, y que no tenemos, que en otras palabras, hablando de los homosexuales y de los adulterios, en otras palabras, que no condenemos ese pecado, que no lo señalemos, que miremos nuestra paja, en otras palabras, lo que te están diciendo. Entonces ya el asunto de los adúlteros también ya eso están bajando las normas. Pero supongamos que no. Pero ellos andan diciendo que los homosexuales van para el cielo. Porque aquí dice que eso no es pecado. Pero mira lo que dice la Biblia. Mira, no es lo que diga David Gates, no es lo que diga el arcaico de Esteban Borja. No tengo otra forma de llamarlo. El desorbitado de Bullón. Si sigues siguiendo hombres te vas a perder. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto, versículo 11, 1 Corintios 6, 11. Mira lo que te dice si tú estás teniendo un problema de alcoholismo, de homosexualismo, de adulterio, de ninfomanía, de cleptomanía, de cualquier índole. Y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y yo digo amén por eso. Aquí me dice a mí que si tú entregas tu vida a Cristo, y 1 Juan 3:6, y ya lo cubrí la otra vez, dice que el que está en él no peca. Y si te lo leas hasta el versículo 9, dice, y no puede pecar porque la unción de su Dios está en él. Ahora, si tú estás en el hombre, en David Gates, en Esteban Ball, en Ted Wilson, jesuita que lo comprobamos aquí la semana pasada,
y está ahí, las gráficas están ahí, con documentos y evidencia en mano. Es la iglesia jesuita del séptimo día. Como les mencioné, los que están infiltrados hoy día ahí no son jesuitas, son adventistas, que hay 2 o 3 que todavía quedan ahí. Eso está lleno de jesuitas, hermano. Lleno. Usted nada más tiene que ver, nada más tiene que agarrar cualquiera de esas lecciones de escuela sabática que ellos tienen. Lleno. Pero aquí dice que lo borracho, dice que si tú eras borracho, vamos a traducirlo, y eras borracho antes, mas ya habéis sido lavado. Y eras un homosexual, mas ya habéis sido lavado. Y eras ladrón, ya habéis sido lavado. Porque dice aquí, y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados. Y entonces, ¿a quién usted le va a creer? ¿A Dios o al hombre? ¿A Dios o al hombre? Tenemos que entender que no podemos seguir al hombre y pretender que nos vamos a salvar. Tenemos que poner las cosas claras. Que la gente no quiere entender. No es que no entiende, ya yo he entendido, es que la gente no quiere entender. Que David Gates habló, que ¿qué más quieren escuchar? Bueno, yo quiero escuchar lo que dice la palabra de Dios. Eso no es lo que yo más quiero escuchar, es lo único que quiero escuchar. Lo que dice el hombre a mí me vale, hermanos. Por eso es que algunos hermanos y amigos y personas bien queridas he tenido que decirles las cosas como son, aun cuanto los quiero. Porque ellos andan con la palabra del hombre y a mí la palabra del hombre no sé, no me entretiene, vamos a ponerlo de esa manera, suena malo eso. No me interesa. Ayer, un pastor que estimado por mí, él me mandó un audio, se lo pongo en la edición, de una obra teatral ahí en una iglesia, mira qué interesante el tema, porque habla de los borrachos. Que se sienta sin hablar en el asiento de adelante. De repente se escucha una voz que grita en tono de insulto: que llamen la policía y que saquen al borracho antes de iniciar el culto. Pasaron unos minutos y llegaron 2 agentes y le dicen al borracho: acompáñenos, imprudente. Un momento, dijo el borracho hablando en tono burlón. Si van a sacarme de aquí porque he bebido ron, también tienen que sacar a muchísimos hermanos que dicen que son cristianos, pero en verdad no lo son. Tienen que sacar conmigo a la hermana Caridad, que siempre está predicando y hablando de santidad, pero tiene 5 años enemiga del papá. También que saquen conmigo al hermanito Mariano, que cuando saluda a una hermana no quiere soltarle la mano. También que se lleven presa a la hermana Concesión, que deja de ir al oculto para ver televisión. ¿Y por qué no se llevan presa a la hermanita Leonora? Siempre de vaga en la casa y nunca sale a la obra. También que saquen conmigo al hermanito Simón, que siempre está reclamando y pidiendo bendición, pero no diezma ni ofrenda, aunque le den 1.000.000. También que se lleven presa a la hermanita Chichita, que cuando ve un hombre muy hermoso se lo come con la vista. ¿Y por qué no se llevan preso al hermanito Ramón, que a su pobre mujercita ayer le dio un pecozón? También que saquen conmigo al hermano confesor, que siempre está criticando y acabando a su pastor. También que se lleven presa a la hermanita Xiomara,
maridito cada rato le aruña la cara. Ah, pero también que saquen conmigo al hermano Juaniquito, que escondidito en su casa fuma y se da su traguito. Y también manda a los nietos a jugar su numerito. El borracho quedó dormido y Está hablando que había un borracho y ellos hacen una dramatización y el borracho viene y el borracho dice que lo dejen cantar o bautizarse o algo así y lo están sacando de que los diáconos y el borracho empieza a hablar, déjenme hablar y ¿por qué no sacan a este que le pega a su mujer y este que es chismosa, aquella que se la pasa y el pecado y el borracho dice que empieza a nombrar, miren qué interesante, hermano. El borracho empieza a nombrar los pecados a todo el mundo, hermano. Y eso es lo que hacen los demonios. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Porque le nombró los pecados a la iglesia entera. Por lo menos en esta dramatización. Y después dice que se oye la voz del pastor, el ungido de Jehová. Y dicen, déjenlo, porque quizá Dios habló por él. No, Dios no va a hablar a través, mire hermano, escucha esto, Dios no va a hablar a través de los labios de un borracho. Porque aquí dice, en 1 Corintios 6, dice que ni los 10 dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Y si no va a heredar el reino de Dios, ¿va a hablar por Dios? No, el que va a hablar por Dios es uno que fue borracho, que la sangre de Cristo lo sanó. No te confundas. ¿O estás tú todavía padeciendo del síndrome del avestruz? Bueno, voy a buscar una cita de la hermana Guay aquí. Los dirigentes imprudentes no hablan por Dios. Me llegó a la mente mientras dije eso. Por eso usted ve, hermanos, que durante la edición yo tengo que agregarle cosas, porque esto no era parte. Evento de los últimos días, página 47. Ahora sí. Mire lo que ella dice. Primero está ahí, evento de los últimos días, página 47. El título. Yo no sé si ese título lo dijo Elena White o se lo pusieron como parte, pero está ahí como parte de la cita. Y dice lo siguiente, dice, los dirigentes imprudentes no hablan por Dios. Y entonces un dirigente, en esa dramatización ponen al pastor que él dice, déjenlo que quizá él habló por Dios. Pues no, pues está siendo imprudente porque él está distorsionando la palabra de Dios. Yo no te estoy diciendo, ya yo te dije, si tú eres un borracho, hay salvación para ti. Pero tú tienes que entender las cosas en su orden como Dios lo estableció. Y el pastor se enojó y me escribió y me dice, no, lo que usted no entiende, que esas son cosas que pasan en la iglesia. Y yo le dije, lo que usted no entiende es que están dando un mensaje distorsionado. Yo le presenté a usted los textos que hablan de eso. Yo le presenté los textos, eso no es la opinión mía, porque era una dramatización. Y Elena White habla claro que condena el teatro. Y la Biblia también, hermanos. La Biblia también condena ese tipo, todo lo que se llama entretenimiento. Y nosotros hicimos un tema una vez que creo que no está en la página porque tengo mucho material atrasado. Cuando a Salomón lo llevaron, a Sansón lo llevaron en el templo donde Sansón murió. ¿Qué le dijeron? Traigan a Sansón para que nos entretenga. Estaban usando al Hijo de Dios, al que servía a Dios, que cometió sus errores, como entretenimiento y agarraban también a los cristianos. Escuche, el Coliseo Romano, muy interesante porque vamos a tocar el Coliseo Romano más adelante, pero el Coliseo Romano es los teatros de hoy día y los estadios, que son teatros también. De hecho, en inglés la palabra, por ejemplo, jugar, como jugar béisbol, jugar fútbol, o jugar basquetbol, baloncesto o tenis, se le llama jugar en español. Pero una obra teatral se le llama actuar. Sin embargo, en inglés es la misma palabra, performance. No son dos palabras diferentes como en español. Performance, porque hacen lo mismo, los dos actúan, es un entretenimiento.
es un entretenimiento, el béisbol, el fútbol, eso es una forma de entretenimiento. ¿Y sabe cómo se entretenían los romanos? Tirando los cristianos a los leones. De ahí es que viene todo. Y tú te la pasas viendo fútbol, viene todo eso. Oh, el diablo se las arregla, es que él todo te lo pinta bonito. Y lo que era malo te lo pone bonito. Y ahora también hay novelas cristianas. Ahí tiene los 10 mandamientos. Ahí tiene José de Egipto. Y ahí están los cristianos viendo novelas. Y las almas pereciendo por falta de conocimiento. Pero muchos de los que están pereciendo principalmente son los cristianos. Se van a pelear hoy más personas que hoy día se llaman cristianos que la gente que está en el mundo. Por la negligencia que hay. Y por los mundanos que son. La voz de Baal-Cris, que ha sido considerada como autoridad para aconsejar cómo debiera hacerse la obra, no es la voz de Dios. Ya no es la voz de Dios, dice Elena White. Han pasado algunos años desde que he considerado a la Asociación General como la voz de Dios. El hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado, como si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la Asociación General lo era, es un asunto del pasado. Y si eso es la Asociación General, que en un momento Elena White sí lo llamó la voz de Dios. Sí, porque habían hombres ungidos que verdaderamente sirvieron a Dios en un tiempo. ¿Qué será un David Gates o un Esteban Ball? Porque la gente lo tiene a ellos como profeta y que lo que ellos digan, lo que dice Bullón. Yo he visto gente hacer doctrina de las cosas que dice Alejandro Bullón. Y porque Alejandro Bullón dijo que hay que apoyar la ordenación por la unidad de la iglesia. Oye, Alejandro Bullón dijo eso. Bueno, pues la iglesia está promoviendo la homosexualidad. Debemos también apoyar la homosexualidad por la unión de la iglesia. Te lo dejo de tarea para que lo analices. Los dirigentes imprudentes no hablan por Dios. No, Bullón no habla por Dios. No habla por Dios. Balaam sirvió a Dios un día y otro día dejó de servir a Dios. Saúl, el rey Saúl, dice la Biblia, ¿quién lo diría? Saúl entre los profetas. Saúl estuvo tan conectado de Dios un día que Dios lo usó para profetizar. Y usted y yo sabemos que Saúl se perdió. Es lo mismo que le pasa a la gente que sufre del síndrome del avestruz, que tienen en su idea, en su cabeza, una iglesia que ya simplemente no existe. Para ellos es salvo, siempre salvo. Una vez la iglesia, nunca deja de ser la iglesia de Dios. Pero la verdadera iglesia de Dios nunca ha dejado de ser la iglesia de Dios. Porque nunca ha sido una iglesia, ha sido un movimiento. De hecho, la corporación adventista es una corporación, no es una iglesia. Pues cuando la Elena White está hablando de la iglesia, ella dice las almas fieles desde el principio constituyen la iglesia de Dios. No te voy a dar ni la cita porque ya lo cubrimos en la otra parte. Entonces ella dice que los dirigentes imprudentes no hablan por Dios. Entonces, ¿cómo tú dices que Dios está dirigiendo esta iglesia cuando tú ves que esos dirigentes imprudentes están diciendo toda esta clase de barbaridades? Que la orientación homosexual no es pecado y que el Espíritu Santo te puede santificar a ti aún teniendo deseos homosexuales. Eso lo está dirigiendo Dios. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Que a ti no se te haya acabado la gracia. Que a ti no se te haya acabado la gracia. Déjame si encuentro un texto que yo más o menos me sé. Creo que Hechos o Hebreos. Te voy a dar un texto aquí, para ti. Aquí está. No. Está en el libro. Hebreos 6.4. Muy interesante. Y Hebreos 11.6. 6.4 y 11.6. Bueno, están los dos ahí. Te lo voy a leer. Oye lo que dice Hebreos 6.4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Tengo que poner el versículo 5 también para poder tener el contexto completo. Una vez más, me faltaba eso. Bueno, tengo que ponerle, voy a completo porque... Ok, Hebreos 6 del 4 en adelante, del 4 al 6. Porque es imposible, escucha esto,
cuidado que no se te haya acabado la gracia. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, tú que un día caminaste en la verdad y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y tú estás negando el Espíritu Santo hoy día también. Asimismo gustaron la buena palabra de Dios. Un día caminaste en la luz, un día recibiste el Espíritu de profecía, lo entendiste, lo predicaste, y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Dice que una vez tú andaste en la verdad y ahora andas en el error. Dice que es imposible que tú vuelvas a arrepentirte. Yo espero que si tú más o menos andaste en cierta verdad y hoy día no andas en ella, mi oración es que tú no la hayas entendido bien y que tú no la, pero si tú la entendiste bien y hoy día la estás negando, dice que es imposible que tú vuelvas al arrepentimiento. En otras palabras, se te acabó la gracia. ¿Ok? Se te acabó la gracia. Entonces el otro era Hebreos 11, creo que 6 también, o 5 o 6, déjeme ver, Hebreos 11, leímos Hebreos 6, 4 al 6, ¿verdad? No, será Hebreos 10. Si lo encuentro lo pongo, si no lo dejo ahí. Ok. Bueno, está bien, eso no lo encuentro, pero hay otro texto que habla más de lo mismo. Dice que también que si tú negaste, dice porque si pecáramos, ok, déjame ver, ahí se lo encuentro, porque, este es aún más grave, porque si pecáramos, o sea, si tú conoces un pecado, y tú sabes que es pecado, y tú estás consciente, ten mucho cuidado. Porque si pecáramos, ok, estoy buscándolo aquí, no lo encuentro, pecar. Ok, Hebreos 10, 26. Porque si pecáramos voluntariamente, oiga lo que dice Hebreos 10, 26 al 27, ok, Hebreos 26 al 27. Son textos interesantes. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Oye, después que tú conoces la verdad y viene y la niega y pecas, dice ya no queda sacrificio por el pecado. En otras palabras, se te acabó la gracia. Solo dice la Biblia, para que no vayan a creer que yo me lo he inventado. Pero si tú eres un borracho, tienes el problema, hay poder. No te lleves de lo que te dice la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ni nadie. Hay poder. Lo que yo te voy a decir a ti es, no te vas a salvar en tu pecado. Eche esa lucha con el Señor, no la eche con el hombre. No la eches con el hombre. Ok, ahora bien, volviendo a cristoverdad.com, de hecho, vámonos a YouTube, lo pueden buscar en cristoverdad.com, pero en YouTube hay un tema que se llama Los Educados Hijos del Diablo, que lo hice yo aquí en la cadena. Hermana, usted no estuvo aquí ese día, pero no sé si lo habrá visto. Los Educados Hijos del Diablo, y lo tengo ahí, lo puede buscar en YouTube o en cristoverdad.com. Y voy a cubrir algo aquí porque traigo un punto interesante. Ahí estaba hablando de una matutina, la matutina del año pasado. El sueño de Dios para ti. Tú eres el elegido. Y ya no vamos a meter, porque estuvimos hablando la semana pasada, estábamos hablando de Babilonia, ¿verdad? Entonces, uno de los textos que leímos la semana pasada, que está en Génesis 11.3, Génesis 11.3, dice, déjenme proyectárselo aquí, ese es uno de los textos que hicimos el año, la semana pasada, que mostré, Génesis 11.3, que fue una de la lectura bíblica. ¿Okay?
Génesis 11:3. Ok, y ahí se lo tengo para que en pantalla, una vez más, interesante, porque ya vamos a salir. Babilonia tuvo muchos pecados y nos concentramos en algunos de ellos, pero hoy nos vamos a enfocar en el pecado por el cual Babilonia es más conocida, que dice: el corazón del hombre, y dijeron los unos a los otros. Vaya, ese no es. Déjeme ver si era el anterior. Ese no es. Era Isaías 11:19. Pero se me ha extraviado. Donde dice que Babilonia, Isaías 11:19 dice que Babilonia llegará a ser, aquí está, ya lo tengo, que llegará a ser como Sodoma y Gomorra. Dice: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamentos de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Isaías 13:9. O sea, vemos que Babilonia también tiene características de Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Aunque Sodoma y Gomorra se caracterizan por toda clase de pecados, pero particularmente por lo que más se conoce, por el pecado de la homosexualidad. Culminó, ahí sellaron su suerte. Y andan gente diciendo que la Biblia no condena a los sodomitas, que los sodomitas no tienen que ver nada con la homosexualidad. Yo escucho gente diciendo eso por ahí. Pero el libro de Judas 1:7 dice que Sodoma y Gomorra, que se ponen en vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo. O sea, tú tienes que conocer la palabra de Dios para que tú puedas defender estas cosas. Porque hay mucha gente que está siendo confundida. Ahora bien, esa fue la lectura de la semana pasada. Ahora volvemos ahora y vamos a de este tema, los educados hijos del diablo. Búscatelo una vez más ahí en cristobuldan.com o en YouTube. Los educados hijos del diablo. Y ahí estábamos hablando de esa matutina que se llama El sueño de Dios para ti. Que es por Dwight Nelson. ¿Ok? Y Dwight Nelson dijo varias cosas ahí. Primeramente, señalamos que desde la portada nos muestra a en esa matutina nos muestra al Espíritu Santo, un símbolo del Espíritu Santo, obviamente, como lo presenta la Biblia, que la Biblia dice que se presentó como en forma de paloma, ¿verdad? Se presentó en forma de paloma y así Dios nos dio ese símbolo. Entonces ellos usan en la portada el Espíritu Santo saliendo de una jaula. Pero ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo saliendo de una jaula, o sea, el Espíritu Santo fue liberado. No, y no voy a ampliar mucho porque ya yo quiero que tú veas ese tema también, los educados hijos del diablo. Pero lo que él te está diciendo ahí con eso es que el Espíritu Santo, ¿verdad? La paloma es símbolo del Espíritu Santo. Ahí tiene una paloma saliendo de una jaula, ¿verdad? Ese es el símbolo que él está presentando ahí. La paloma es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces tú tienes que identificar de qué símbolo es la jaula. Y Apocalipsis 18:3 dice que ha caído Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. La palabra albergue es traducida al español como albergue, pero en el griego antiguo esa palabra es jaula. Cage, de hecho la Biblia en inglés, la King James, dice cage, que quiere decir jaula. En otras palabras, el Espíritu Santo está saliendo de Babilonia. O sea, el Espíritu Santo es un ave inmunda que se escapó de Babilonia, pero lo llevamos más allá, porque el libro de Hechos 4, creo que es, dice que el Espíritu Santo es Dios. 4:5, cuando habla de Ananías y Zafira. ¿Ok? Dice que el Espíritu Santo es Dios. En otras palabras, entonces ya tú vas conectando los símbolos.
El libro de Hebreos, le voy a poner el texto para que quede documentado. Hebreos, creo que es el 5. Déjenme ver si es el 5 o es el 4. ¿Ok? Bueno, vamos al 4, el 5 no es. Que dice que el Espíritu Santo es Dios. Oh, no es Hebreos, es Hechos. Me confundí de libros. Que el Espíritu Santo es Dios. Y estas son cosas básicas que usted sabe o debe saber por lo menos. Porque muchas veces decimos el Espíritu Santo es Dios, sabemos que el Espíritu Santo es Dios, pero no sabemos ni siquiera dónde está. ¿Se entiende? No sabemos ni siquiera defender lo que conocemos. Por eso que yo le digo a ustedes que es importante estudiar. Entonces, le estamos dando a ustedes material de estudio aquí para que usted también pueda aprendérselo, ¿verdad? Dice Hebreos 5, Hechos 5. Mas un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo una parte, púsola a los pies de los apóstoles. O sea, vendió y le dijo a los apóstoles que la vendió en tanto, que la completa, pero le engañó, la vendió más cara de lo que fue. Entonces le dio el diezmo de eso. O le dio eso. Y bueno, Pedro le dijo Pedro, Ananías, Pedro, inspirado por el mismo Espíritu Santo, porque Pedro no tenía forma de saber esto. Pedro, ¿por qué? Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en su potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, el Espíritu Santo es Dios lo que te está diciendo, porque ahora bien, una jaula, el Espíritu Santo saliendo de una jaula, ¿verdad? Lo que te está diciendo es, conectando los puntos, la jaula es Babilonia, es un símbolo de Babilonia, albergue o jaula de toda ave inmunda. Entonces, ¿pero qué más dice de Babilonia? Que se ha convertido en habitación de demonios. Porque el Espíritu Santo es Dios. Lo que te está diciendo es que Dios es un demonio que se escapó de Babilonia. Eso es el mensaje que te está dando ahí en símbolo Dwight Nelson. Y si tú no crees que estoy exagerando, nada más tienes que leer la matutina para darte cuenta que lo que te estoy diciendo es la verdad y las cosas que dicen ahí. Y bueno, yo voy a leer y le voy a poner un audio que Dwight Nelson habla ahí. Pero yo le voy a leer algo de la matutina que no está en la página, que lo tengo aquí en la casa, porque yo tengo la matutina aquí, la tengo aquí, en una versión electrónica y la puedo presentar. ¿Ok? Y la puedo presentar. Ok. Y lo voy a buscar aquí. Entre las cosas que él dice, hablando del Espíritu Santo, escucha lo que dice Dwight Nelson. ¿Ok? En la matutina, el sueño de Dios para ti. Tengo la versión electrónica aquí, no tengo la página, pero bueno, ese texto está ahí en el tema educado a los hijos del diablo. Pero él dice, con casi 7.000 millones de personas, esta matutina fue escrita originalmente en el 2012, con casi 7.000 millones de personas en su lista, está con cada uno 24 horas al día, 7 días a la semana, como si fuera su único amigo en todo el universo. Repito, ¿qué amigo? Llamando al Espíritu Santo nuestro amigo. La Biblia no dice que el Espíritu Santo es nuestro amigo. Tampoco dice que es nuestro enemigo. Pero el hermano Aguay dice que el Espíritu Santo es un misterio. Y que donde no habló, o donde Dios no habló, el silencio es elocuencia. ¿Ok? Hay un señor que se llama Patiño, que una vez yo recuerdo en una otra cadena de oración, tuvo una semana de oración y él estaba tenía un tema conociendo a nuestro amigo el Espíritu Santo. Y ese hombre trajo toda clase de herejía, hermano, y ahí estaba en esa cadena todo el mundo pataleando, como patalean en las iglesias evangélicas, la gente, teniendo manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Ok? Manifestaciones del Espíritu Santo. Ahí.
Y él está diciendo lo mismo. Y aquí dice con casi 7.000 millones de personas. Lo que se está diciendo es, dice, él está con cada una de las 24 horas del mundo. Ahí te está dando Dwight Nelson, que fue quien escribió esta matutina, que él es el pastor de la iglesia Pioneer. Lo que él te está diciendo ahí, él te está dando el estimado de la población mundial en el 2012. Esta matutina la publicaron para los hispanos el año pasado, ¿ok? Pero esta matutina originalmente en realidad es del 2012, en inglés, cuando primero salió, porque él es americano. Entonces te está dando el estimado de la población en ese tiempo, que eran casi 7 billones de personas. La herejía que este señor te está diciendo ahí, que cada persona que camina por la tierra está lleno del Espíritu Santo. Cada homosexual, cada violador de niños, cada atracador, cada esposo abusivo, cada pastor adúltero, cada asesino, ya creo que lo mencioné, cada lesbiana, cada drogadicta, todo el mundo está dirigido por el Espíritu Santo. No, eso no es cierto, hermano. Eso no es cierto, eso es una herejía. Y eso está ahí en esa matutina. Ahora, la parte interesante que yo quería comentar aquí en la misma matutina, y esto está en la lección de mayo, del 13 de mayo, de la matutina, el sueño de Dios para ti. ¿Ok? Oiga lo que dice Dwight Nelson. Y le voy a leer un poquito aquí. ¿Ok? Ya le dije 13 de mayo. Museo u hospital. ¿Ok? Oye lo que dice, museo u hospital, se llama esa lección. Y yo no le voy a leer todo, solo un poquito. ¿Ok? Déjame ver cómo comienza. Dice, disfruta de un buen museo. Chicago se enorgullece. Bueno, voy a volar esa parte, porque verdaderamente no quiero leerlo todo. Pero dice, en una parte dice, y eso está en la página 142 de la matutina original. Yo estoy aquí con la electrónica. Dice, cierto. Ok, dice, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. La prueba de que hemos de defender lo que es antiguo, lo que está probado y es verdad. O sea, debemos defender lo antiguo y lo que es probado y verdad. Pero oye lo que dice, cierto. Pero ten cuidado con lo que descartas. Ten cuidado con lo que tú estás echando a un lado y estás desechando. ¿Y a qué se refiere? Voy a adelantar un poquito en la matutina. Es una sola página. Aquí me sale como 3 en la versión electrónica, pero es una sola página, en realidad la página 142. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Él cita ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Continúa. Los elegidos han sido llamados a vivir, oye lo que dice, o sea, los elegidos han sido llamados a vivir, oye lo que dice, no hemos sido llamados a hacer una vitrina de museo de santidad y ortodoxia. Más bien, los santos de la ortodoxia, o sea, los elegidos, porque el subtítulo de esta matutina se llama El sueño de Dios para ti. Tú eres el elegido, y él los llama los elegidos. Dice, o sea, los elegidos han sido llamados a vivir en el amor sucio. ¿Usted se acuerda que lo que él decía, que nos amemos unos a otros? ¿Verdad? Y ahora mire cómo dice, cómo él lo distorsiona. Los elegidos hemos sido llamados a vivir el amor sucio, radical, sanador de las salas de urgencias por los pecadores de todos los colores y todos los matices. Todos los colores y todos los matices. Hermano, eso es la agenda homosexual. Se lo está diciendo claramente, porque él te dijo claramente al principio, ten cuidado con lo que rechazas. ¿Ok? Y este señor tiene más de 30 años predicando este tipo de herejías ahí en Andrews University. Y es el pastor principal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El más prestigiado de todos, hermano. El más prestigiado de todos. El más prestigiado de todos. Y él le está enseñando estas herejías ahí en Andrews University. ¿Ok? Entonces yo le leí. Oiga lo que dice la página 299. ¿Ok? En la página 299.
de la matutina. Y esta matutina se la dan a la iglesia. Y si se la dan a la iglesia completa, o sea, esta no es la opinión de Dwight Nelson. Esta es la posición de la iglesia. No es un libro que él lo escribió por ahí, por sí mismo. ¿Verdad? Es la posición de la iglesia. ¿Quién fue Mahoma? Dice Dwight Nelson. Déjeme darle un poquito para atrás para... ¿Quién fue Mahoma? Dice él. Mahoma nació en la Meca en 570 DC. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Ya estamos entrando en la... ya vamos a avanzar, pero Babilonia Adventista del octavo día. Y prepárate que tú vas a probar ciertas cosas. Adorando a nuestro Dios. Dios con D mayúscula. Jesús el mentiroso. Jesús es un mentiroso, ¿ok? Presta atención. ¿Quién fue Mahoma? Nació en la Meca en el año 570. En el seno de la tribu politeísta. ¿Verdad? En el seno de la tribu politeísta, Quraysh. Quedó huérfano siendo muy joven y fue criado por un tío. A los 25 años de edad se casó con una viuda rica. 15 años después, en una cueva, recibió una visión del ángel Gabriel. ¿Es esto cierto que Mahoma fue visitado por el ángel Gabriel? No. Eso es lo que dicen los musulmanes. Acuérdate que los musulmanes vienen del linaje de Ismael. Pero ellos crearon su propio Dios. ¿Ok? Danielson dice que Mahoma fue visitado por el ángel Gabriel, así como fue visitada Elizabeth, así como fue visitada María. Usted sabe que el ángel Gabriel daba mensajes muy especiales. Recibió una visión del ángel Gabriel, visiones que continuaron 12 años. Él ni siquiera está diciendo que los musulmanes dicen que Mahoma fue visitado por el ángel Gabriel. No, él lo está afirmando, hermano. Usted tiene que entender. Recibió una visión del ángel Gabriel. Y estas visiones continuaron por 12 años. En obediencia al ángel, Mahoma empezó, oye lo que dice, en obediencia al ángel, Mahoma empezó a enseñar que hay un solo Dios verdadero, Alá. Su mensaje monoteísta encontró la fuerte resistencia, pero en el 630 y sus fuerzas volvieron a tomar la Meca, convirtiéndolo en el centro del culto islámico que es hoy. 20 años después de su fallecimiento, sus visiones fueron transcritas y codificadas en el Corán. ¿Podría ser que en la oscuridad del paganismo Dios entendiera la tenue luz de la verdad? Oiga lo que él hace. O sea, Mahoma enseña, dice que lo visitó el ángel Gabriel y que hay un solo Dios verdadero que es Alá. Y Dwight Nelson te hace la pregunta a ti, adventista del séptimo día, ¿podría ser que en la oscuridad del paganismo Dios entendiera la tenue luz de la verdad? O sea que Alá es el profeta verdadero. Ahí dice abiertamente que Alá es Dios. Ahora bien, eso lo dijo él en la matutina. Y él tuvo un sermón, y yo le voy a poner el audio del sermón. Permítame conectarme por el teléfono, que no estoy conectado por el teléfono, rapidito. Lo que él dijo. Y aquí, bueno, la cita que le leí, porque le dije que estaba aquí, del Espíritu Santo, está en la página 36 de la matutina, El sueño de Dios, que muchos de ustedes la tienen para ti. O la pueden comprar. El sueño de Dios para ti. ¿Ok? En la página 36. Entonces, me voy a conectar rapidito. Yo lo traduje y están los subtítulos. Y eso lo predicó él, mire, en 3ABN. Y yo recibo, algunos de ustedes me están mandando links y cosas de 3ABN. Y eso lo predicó él en 3ABN, la cadena 3ABN. O sea, ¿usted cree que eso fue porque él va a predicar eso ahí en 3ABN? Así porque sí, ellos no saben lo que se está moviendo. ¿Usted cree que las cosas funcionan así? This week's Time magazine cover story is proof enough that if you want to know the truth about Islam, don't go to Rome.
go to Bethlehem instead. I recently listened to a series of CDs, lectures given by the late Dr. Robert Darnell, a member of our community of faith, an expert in Islamic studies, an anthropologist, in which he carefully chronicled how, in fact, the Quran teaches the seeds of every divine truth that you and I embrace. The seeds are all there. It was Darnell's lifetime mission and conviction to cultivate those seeds in dialogue with the children of the East. And in an hour of history, when the West is turning against those children, ought we not to be the first to raise up our voices in their behalf? Think. Why shouldn't we? For what if? And by the way, the story of Christmas would hardly let us do otherwise, would it? What if the Spirit, the mighty Spirit of Allah, by the way, I got some letters from viewers after that last teaching, and one viewer said, don't you know that the name Allah is a name for Lucifer? Oh, I hope you never embrace that. Allah, listen carefully now, Allah is closer to Elohim, the Hebrew name for God, than is our English word God. In fact, hold on to your seats. The English name God is a Nordic pagan god. We've taken a pagan god's name and we said, that's the name of our God. And we all call him God. That's a pagan. It's a Nordic pagan myth. So don't you ever get pushed into the corner where you're saying, Allah is a demonic name. Allah is the name of the living God. Allah is the creator of the universe. Allah is the God of Abraham, Isaac, Jacob, Ishmael, Jethro, Job, and even Balaam. Pero yo lo voy a dejar rápidamente lo que Dwight Nelson está enseñando en Andrews University, pero a toda la iglesia, porque lo que él está predicando es lo mismo que está en la matutina. Escuche, esta semana la portada de la revista Time es una prueba suficiente que si usted quiere saber la verdad del Islam, no vaya a Roma. Dice Dwight Nelson, no vaya a Roma, vaya a Belén. O sea, si tú quieres saber la verdad, estudia Belén, la historia del pueblo judío, la historia del cristianismo. Mejor vaya a Belén, eso es lo que te está diciendo. Y oye lo que él dice. Recientemente estaba escuchando una serie de CDs o discos compactos. Lectura presentada por el doctor Robert Darnell, difunto, miembro de nuestra comunidad de fe, un experto en estudios islámicos, en lo que él cuidadosamente presentó una cronología de cómo, en efecto, el Corán enseña la semilla de cada verdad divina que usted y yo creemos. Todas las semillas están ahí. Para Darnell fue la gran misión y convicción de toda una vida, el cultivar esas semillas y dialogar con los hijos. En la hora de nuestra historia, cuando el occidente se vuelve contra esos hijos, ¿no seremos los primeros en levantar nuestras voces a favor de ellos? O sea, defender a los musulmanes. ¿Ok? Piensen, dice Dwight Nelson, piensen. Tú que eres adventista, dice Dwight Nelson, que piensen. ¿Por qué no? ¿Por qué no defender a los musulmanes? Lo que te está diciendo. ¿Y qué tal si, y a propósito, el espíritu de los críticos no nos dejará hacer eso? ¿Y qué tal si el espíritu poderoso de Alá, a propósito, recibí algunas cartas de algunos, déjeme ver que algunas partes se están yendo un poquito rápido. Dice, a propósito, recibí algunas cartas de algunos espectadores después de mi última enseñanza. Y un espectador dijo, ¿acaso no sabes que el nombre Alá es un nombre de Lucifer? Oh, espero que ustedes nunca acepten eso, dice Dwight Nelson. Nunca acepten eso. Alá, escuchen, dice él. Escuchen cuidadosamente ahora. Alá está más conectado a Elohim, el nombre hebreo de la palabra Dios, Jehová, que el nombre que nosotros utilizamos para Dios. De hecho, y agárrense de sus asientos, la palabra en inglés God, Dios, Jehová, es un Dios nórdico y pagano. ¿Ok? Es un Dios nórdico y pagano. Dice Dwight Nelson, y sin querer me moví de lugar. Déjeme ver si lo encuentro otra vez. Dice Dwight Nelson que Jehová, el Dios que tú y yo creemos, Dios,
que es un Dios nórdico y pagano, y que Alá, bueno, ahí está, otra vez. ¿Ok? Dice, somos los primeros. Ok, ahí voy. Piensen. ¿Por qué no defender el Islam o a los musulmanes? ¿Qué tal si a propósito el espíritu de los críticos no nos dejarán hacer eso? ¿Qué tal si el espíritu poderoso de Alá, dice él, recibamos, a propósito, recibí algunas cartas y un espectador dijo, ¿acaso no sabe que el nombre Alá es un nombre para Lucifer? Yo espero que nunca acepten eso. ¿Ok? Alá, escuchen cuidadosamente ahora, Alá está más cercano a Elohim, el nombre hebreo de la palabra Jehová, que el nombre que nosotros utilizamos para Dios. De hecho, agárrense de suficiente, la palabra en inglés God, Dios, Alá, Jehová, es un Dios nórdico y pagano. Hemos tomado un nombre pagano y hemos dicho que ese es nuestro Dios y le llamamos Dios. Es un pagano, Jehová es un pagano, dice Dwight Denton. Y eso está en la matutina que tú estás leyendo. Y todos lo llamamos Dios, es un pagano. Es un mito nórdico pagano. Y eso no es lo peor que él dice. Escucha. Así que nunca te dejes acorralar en una esquina donde tú estés diciendo que Alá es un Dios demoníaco. ¿Ok? Oiga lo que él dice. Alá es el nombre del Dios viviente. Alá es el creador del universo. Alá es el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, Ismael, Jetro, Joel y hasta Balaam. Babilonia adventista del séptimo día. Mejor dicho, retiro lo dicho. Babilonia adventista del octavo día. Y ahí mismo, en ese mismo libro, y ya te lo dejo para que estudie el tema, los educados hijos del diablo, en ese mismo libro, él también en la página 168, él dice escuche, que el papado no es la primera bestia del Apocalipsis. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria allá y en el Gólgota murió. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar, él por mí gustó la hiel. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que el pecado me quitó, aliviando mi dolor. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, ¿cómo puedes tanto amar? Yo, Señor, me rindo a ti. Hazme pues mi amor mostrar. Tal amor ensalzar.